Pues antes que nada, bueno, sean todos bienvenidos a esta jornada, esta visita guiada a la capilla de la Veracruz que organiza la hermandad con motivo de la Noche Blanca. Vamos a empezar aquí en la plazoleta, ¿no?, que lleva el nombre del titular cristífero de esta corporación, para hablar un poquito de la plazoleta, del entorno, del enclave que supone esta plaza, para pasar después a lo que sería ya la fachada de la capilla y el interior de la misma. Como he dicho, nos situamos en esta plaza, el Santísimo Cristo de la Veracruz, y esta plaza, a fin de cuentas, es el punto de partida de lo que supondrá después la futura capilla de esta corporación. Nos tenemos que situar en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, cuando aquí no había nada edificado. Esto era un terreno totalmente vacío. No se llamaba ni siquiera el barrio del Cristo, el barrio del Cristo es un nombre posterior, se llamaba pues la Collación del Monte, así como aparece la primera vez costado. Estamos hablando de 1747, y en ese momento pues un grupo de vecinos, de albañiles de la zona en ese siglo XVIII, encabezados por Juan José Gálvez, elevan una petición al marqués de Madariaga, a Juan Antonio de Madariaga, que era el propietario de estos terrenos, para que le ceda unos terrenos para construir una capilla. Los terrenos originales eran esta plaza que nos encontramos aquí, esta plaza de la Veracruz, donde se quería edificar una capilla con el nombre de San Juan y San Pedro, aunque después el nombre se va a cambiar al nombre de la Capilla del Salvador para no coincidir con el nombre de la iglesia mayor, que es San Pedro y San Pablo. Estamos hablando ya de 1770. ¿Qué pasa? Se ceden los terrenos en ese año y se empiezan las obras. Esta capilla nunca se llega a proyectar, solo se hacen los cimientos y se paralizan las obras. ¿Qué pasa? Posteriormente, en 1775, ya llega un personaje que es muy importante para esta hermandad, que es Juan García Quintanilla, que este hombre, junto a un grupo de 9 vecinos del barrio, son los que elevan otro escrito a Madariaga para edificar una capilla provisional mientras que se hacía esta. Esa capilla provisional es la que tenemos a nuestra espalda, la capilla de la Veracruz. Hay un plano, además, precisamente en el Obispado de Cádiz, donde se refleja la posición tanto de esta iglesia principal que iba a ser, la capilla provisional que se hizo mientras duraban estas obras, y pues algunas casas que sí había más lejos de este entorno. Esa capilla se empieza a proyectar, como he dicho, en 1775 y se construye durante 9 años. Se termina justo el año en el que se funda la hermandad, en 1784. Precisamente pues, esa bendición y esa finalización coinciden prácticamente en fechas con la fundación de la hermandad, que es en julio de ese año. Esta capilla pues nunca se llegó a finalizar, solamente nos queda la constancia de esos planos y de esos escritos, y posteriormente pues esta plaza, ya si podemos decirle plaza, queda vacía, hasta que ya se empieza a urbanizar ya en el siglo XIX. Primero con la colocación de árboles y después ya se enlosa, se colocan unas losas que se trajeron de Tarifa a final del siglo XIX. El nombre de la plaza de la Veracruz es posterior, este nombre lo recibe ya en el año 1952, estamos hablando pues bastante reciente. Y por supuesto, pues bueno, ya recibe el nombre, ¿no?, con respecto al nombre de la capilla, pero precisamente el barrio del Cristo sí tiene nombre desde antes. Estamos hablando de que el barrio del Cristo, la primera vez que aparece mencionado como tal, es en el año 1781. Estamos hablando entonces de uno de los primeros barrios de la ciudad que recibe el nombre de una imagen. Pues en esa época aún el barrio de la Pastora no se conocía como el barrio de la Pastora, era en la Collación de Olea, lo que era el barrio de Olea. Y el Carmen aún se llamaba el barrio, no del Carmen, sino más bien de las Callejuelas. Estamos en uno de los primeros barrios que recibe pues el nombre de este titular, que al final es el que articula, por supuesto, pues el resto de edificaciones que se construyen posteriormente. La capilla del Cristo de Veracruz, como he dicho, pues se edifica en ese año y hasta llegar hasta nuestros días sufre pues nuestras intervenciones, por supuesto, que la acondicionan. Estamos hablando de un edificio que es de estilo neoclásico y que además pues, presenta unas ciertas particularidades. Esta capilla de la Veracruz, pues en principio no tenía retablos de madera, sino que estaba conformada por retablos que estaban excavados en la pared, eran unas cinas de la pared con unas mesas. Precisamente detrás de los retablos de madera se siguen conservando esas hornacinas y esas pinturas que decoraban, ese estuco que tenían los retablos primitivos. Y estos retablos ya son ya del siglo XIX, de una intervención que hay a principios del XIX, aunque también se intervendrán posteriormente estos retablos. Antes de entrar en la capilla y de hablar de lo que sería de la capilla, vamos a centrarnos en la fachada que tenía a vuestra espalda, que como podéis ver, pues bueno, hemos dicho una fachada, ¿no?, estilo neoclásico, que está hecha en piedra ostionera y que es de forma rectangular. Presenta pues una puerta vaída con un arco casi plano y presenta una fachada con un frontón que tiene esas columnas que están adosadas al muro, que son de estilo jónico,
Eso se ve por el remate de la columna. Cuando no tiene ningún tipo de decoración se habla de estilo jónico. Si tienen unas volutas son jónicas y las corintias, pues bueno, son las que tienen decoraciones de motivos vegetales, ¿no? En este caso, pues esas columnas adosadas de estilo dórico que se finalizan con esa cornisa con un frontón partido, no se encuentra finalizado, sino que en la zona central tiene esa hornacina con la cruz de forja, que tiene esa cúpula esférica y esa decoración de volutas. También un elemento muy destacado, ¿no?, por supuesto, de esta fachada es la espadaña que posee la capilla de la Veracruz. Esa espadaña con esos 3 vanos, con esas 3 campanas, que pues bueno, reciben 3 nombres diferentes. La de la izquierda, que es la más pequeña y es la más antigua, es la campana del Santísimo Cristo de la Misericordia, que esa es prácticamente de la época de construcción de la capilla, de 1792. La de la derecha es la siguiente más antigua, que es la campana de la Virgen de Gracia, que esa ya es de finales del siglo XIX, estamos hablando ya de 1888-89, y la más moderna, que se tuvo que fundir, ¿no?, a posteriori, porque la antigua pues se partió, es la campana del Santísimo Cristo de la Veracruz, que es la central, del año 44, que esa está hecha en Bazán. Entonces, bueno, estas 3 campanas, a fin de cuentas, también explican un poco esas devociones históricas que ha habido siempre en esta capilla. Cristo de la Misericordia, que actualmente no se encuentra aquí, se encuentra en la Casa Hermandad de los Afligidos, la Virgen de Gracia, que recibe culto en el interior, y por supuesto el Cristo de la Veracruz, que es el elemento vertebrador de esta capilla, de este barrio, y de bueno, todo lo que concierne al Santo Cristo. Ahora, si os parece, podemos ya entrar dentro de la capilla para hablar un poco de lo que sería el edificio en sí por dentro, su composición, los altares y la imaginería, ¿no?, que posee dentro, ¿vale? He hablado un poco de esa plaza, de esa iglesia primitiva que se iba a edificar. Estamos en esta capilla que es la provisional, que al final pues bueno, acabó siendo la definitiva. Y como he dicho, una capilla que sufre modificaciones. Hemos hablado de los retablos, que no son los originales, sino que estos retablos pues son ya del siglo XIX, pero también tenemos que hablar de elementos que se fueron cambiando, ¿no?, con el paso del tiempo. El suelo que pisamos tampoco es el original. Al principio la capilla tenía un suelo de losas de barro, pero con el cierre de otra capilla que hubo aquí en San Fernando, que era la Capilla de la Salud, se trae ese suelo de prensa hidráulica, ¿no?, esas losas hidráulicas se traen aquí a la capilla para cambiar ese suelo de barro. Con las obras también de la capilla salió también, aparte de ese suelo de barro que había primitivo aquí en este lugar. La capilla de la Veracruz presenta una planta de salón, planta rectangular, una sola nave. A la entrada tendríamos la puerta de acceso al coro y la antigua capilla bautismal, que hoy en día bueno, se usa de confesionario, el coro en la zona superior. Y bueno, además lo curioso también de esta capilla, que es prácticamente el único ejemplo que tenemos en la ciudad de vigas de madera en el techo. También, pues bueno, le da esa particularidad a este templo, ¿no?, también tan particular dentro de la ciudad. Una sola nave que está dividida en 6, como os dais cuenta, las pilastras, estas columnas adosadas también de estilo dórico, que parten y dividen en 6 partes esta nave. Presenta 5 retablos, como podéis ver, el retablo mayor y los 4 laterales, todos en estilo neoclásico. Y los retablos laterales están hechos 2 a 2. Estos 2 son iguales y los 2 siguientes también, pues bueno, comparten la misma fisonomía. Hay que empezar primero con el retablo mayor. Como podéis ver a vuestro frente, el retablo mayor de aquí de la capilla de la Veracruz está realizado en madera de pino, presenta banco, cuerpo y ático, que son las 3 partes, ¿no?, que tienen normalmente los retablos. El banco presenta esa chimenea de mármol del siglo XIX, que se encuentra pues encajada, ¿no?, dentro de esta parte inferior. Un cuerpo con 4 columnas también de orden dórico, con columnas de fuste estriados. Estriados son, bueno, esas líneas, ¿no?, que podéis ver que forman las columnas. Decoración también con pan de oro. Y en la parte superior del ático pues vemos el entablamento, que es esa zona rectangular, que está decorada con triglifos, que son esas formas rectangulares con líneas, y las metopas que se encuentran alternándose con los triglifos. Y, por supuesto, el frontón, ¿no?, tenemos ese remate del frontón con el sol y los ángeles, que bueno, que son una recuperación de lo que tuvo también esta capilla, porque esta capilla, con las reformas que hemos dicho, se suprime ese suelo, ¿no?, de barro primitivo. También hubo que hacer diferentes obras de acondicionamiento del templo, y quizás también una de las obras de gran envergadura que tuvo esta capilla fue la provocada por el Concilio Vaticano II, en mediados del siglo XX, que se eliminan diferentes elementos que estaban antiguamente aquí. Para empezar, bueno, el púlpito que se encontraba aquí al lado del retablo de la Virgen del Carmen, la balaustrada, esos ángeles y ese sol que primitivamente también estaban aquí, los cuadros originales con las ménsulas
Y, por supuesto, también, pues, bueno, también se elimina después con la construcción de la parroquia, ¿no?, esa pila bautismal, elementos que, bueno, que se encontraban dentro de esta capilla de la Veracruz. Siguiendo con ese retablo, por supuesto, ya hemos terminado, hemos dicho los ángeles y el sol con el anagrama de Jesús hombre salvador, y a los lados, aunque ya no están los originales, la hermandad recuperó dos cuadros. En este caso, el primero tenemos a San Pedro Nolasco con la Virgen de la Merced, y en la derecha, pues, el Milagro de la Porciúncula de San Francisco de Asís, que, bueno, vienen un poquito a recordar, pues, esos primitivos cuadros que se encontraban en este templo. Posteriormente, antes de hablar de la imaginería, los retablos laterales, como he dicho, son parejos, 2 a 2. También presentan banco, cuerpo y ático. Son más sencillos, de factura más sencilla, en este caso, por supuesto, que el mayor. Los dos primeros, que son el de la Virgen del Carmen y San José, presentan ese cuerpo, ese banco con ese tondo en la zona central, cuerpo donde están las columnas dóricas adosadas con fuste estriado, columnas jónicas con esas volutas, ese remate de volutas y guirnaldas, y ese frontón en la zona superior. Están sostenidas sobre esos plintones, esas bases, que también permiten que se pueda hacer una hornacina en la parte inferior del cuerpo, donde se puedan colocar imágenes de tamaño menor. El retablo de San José originalmente no tenía esta talla, sino tenía el Cristo de la Misericordia, que era un nazareno del siglo XVIII, que procedía de la Capilla de la Humildad, que se encontraba en el Zaporito. Ese nazareno de la Misericordia, pues bueno, ese origen, esa imagen primitiva, con la que nacerá lo que es la Hermandad de los Aflidos, ¿no?, que se funda, pues, en esta capilla de la Veracruz. Actualmente, como he dicho, se encuentra en la Casa de Hermandad y, bueno, ocupaba, pues, este retablo. San José viene a ocupar este retablo ya en la posguerra, estamos hablando ya de años 40, cuando ya aparece esta imagen, que, como podéis ver, pues, bueno, es de factura moderna, ¿no?, de los talleres de Olot, al igual que, bueno, que el conjunto de la Sagrada Familia, que se encuentra en la parte inferior. El retablo parejo, que es el de la Virgen del Carmen, pues, bueno, presenta esa talla con la iconografía básica de esta Virgen, la Virgen del Carmen sobre las ánimas del purgatorio, y también, pues, bueno, de factura de los talleres de Olot, con el Niño Jesús de Praga en la parte inferior, representando, pues, bueno, así también a los patronos de la ciudad de San Fernando, tanto la Virgen del Carmen como San José, y la copatrona que veremos ahí, que está la Divina Pastora. Los dos retablos laterales siguientes, que están pegados a la puerta, presentan alguna variación. En este caso, sí vemos el tondo en la parte del banco, vemos el cuerpo con los plintos, las columnas de orden jónico, adosadas, con el fuste estriado. Vemos también el frontón, pero en este caso, en vez de tener esos plintons al lado de la hornacina, tenemos en este caso unas pilastras adosadas, también con estriamiento, y que son las que sostienen, pues, la hornacina central. En este caso, aquí a mi derecha tenemos a la Virgen de Gracia. Esta talla sí viene de esa etapa primitiva de la capilla. La Virgen de Gracia es la patrona de Carmona, y Juan García Quintanilla, el que edifica, ¿no?, el que solicita la edificación de esta capilla, que además fue el primer hermano mayor de la Veracruz, era natural de Carmona. De ahí esa relación, ¿no?, y también que presida, pues, una Virgen, ¿no?, que recuerda, pues, a la patrona de su pueblo y que se encuentra en esta capilla, una imagen del siglo XVIII, que está bastante transformada. Es verdad que ha sido alterada con el paso del tiempo, pero que representa, bueno, esa iconografía típica de la Virgen con el niño en brazos. También es muy interesante la imagen de San Antonio, porque esta imagen tiene por lo menos una trayectoria bastante curiosa. Esta imagen de San Antonio parece ser que no es original de la capilla, sino que es bastante anterior a la capilla. Estamos hablando de principios del XVIII, puede tener unos 70, 80 años más que la propia capilla. Esta imagen es de estilo genovés también y comparte similitudes estilísticas con la Virgen del Rosario y con el San Miguel de la Iglesia Mayor, de la Archicofradía de Medinaceli. Es verdad que, bueno, que le faltan algunas partes, pero sí, comparando los rasgos de la cara y comparando también la talla del niño, pues podemos establecer un paralelismo con esas dos tallas que se atribuyen a la escuela de un escultor genovés muy famoso, que es Antón María Maraliano, que es el autor del Cristo de la Salud del Carmen. Pero, bueno, tiene una escuela mucho más amplia de muchísimos discípulos conocidos, a los cuales podría escribirse la talla de este San Antonio. Como he dicho, en la parte inferior tenemos a la Divina Pastora y enfrente a Santa Rita. Otras dos imágenes que son también posteriores, ¿no?, que vienen aquí a la capilla ya en la posguerra, son el San Martín de Porres y la Virgen de Fátima, que se encuentran sobre esas pilastras adosadas aquí en el segundo cuerpo de la capilla. Por supuesto, también se encuentra circundada la capilla por esas estaciones del Vía Crucis, también del siglo XX, que vinieron a sustituir a unas primitivas que se encontraban y que aparecen reflejadas en un inventario de 1879. Y ya para finalizar con la imaginería de la capilla y, por supuesto, con la parte central, ¿no?,
tendríamos que hablar de las imágenes de la Hermandad de la Veracruz. En este caso, bueno, aunque no es titular, pero prácticamente no, bueno, se le rinde culto aquí, tenemos la reliquia del Santo Linum Crucis, que preside todo el año su altar, aquí a mi derecha, en este relicario, ¿no?, que fue realizado pues hace pocos años, ¿no?, cuando la capilla abre al culto, en 2017. Y ya, por supuesto, los titulares, el Cristo de la Veracruz, la Virgen del Mayor Dolor y San Juan Evangelista. La imagen del Cristo de la Veracruz es una imagen también que siempre ha tenido una cierta carga, ¿no?, mística encima, esa leyenda famosa, ¿no?, de la aparición en la playa de la Cacería, que que después ha sido desmentida, ¿no?, con el paso de los años, porque Quintanilla, en su testamento, indica que él costea y paga y dona el Cristo de la Veracruz a esta capilla. No sabemos el autor del Cristo de la Veracruz, una imagen anónima del siglo XVIII, del final del siglo XVIII, que fue realizada en los años en los que se construyó esta capilla, en esos 9 años, 10 años que se estuvo proyectando este templo. Hay muchas atribuciones, ha habido muchísimas atribuciones siempre. Es verdad que una de las últimas lo ascribe a un escultor que precisamente trabajó en Carmona, que trabajó en Sevilla y que coincidió, ¿no?, con Quintanilla, allí en su tierra, que es Juan Bautista Patrone, que es un escultor genovés de Voltri, que vino aquí a Andalucía y estuvo trabajando muchísimos años para tanto hermandades como iglesias como particulares. Es un Cristo que mide 1,35 m, está hecho en madera de pino, presentaba pelo tallado en su origen, que fue mutilado en el siglo XIX para ponerle peluca. Y, pues bueno, lo más destacado de esta imagen, por supuesto, es el gran realismo que tiene, la talla, ¿no?, del arco condrial, de las costillas, por supuesto, la boca entreabierta, esos hilos de sangre. No es una imagen que tenga mucha sangre porque estamos hablando ya de imágenes no clásicas. La sangre es más realista en el barroco sí es más sangriento, tenemos imágenes pues mucho más cruentas. El neoclasicismo ya son imágenes que a fin de cuentas pues intentan buscar un poco una pureza a la hora de presentarse a los fieles. Aquí tenemos imágenes que son neoclásicas, ¿no?, la famosa mal llamada escuela carraqueña, ¿no?, imágenes de Cigartegui, como el Cristo Santo Entierro, Cristo de Aspiración, que no tienen gran sangre, sino tienen regueros que sí corren de una forma particular y algunos hematomas moratones, pero más allá de eso no presentan muchísima más sangre. Pueden verlo, bueno, sobre su cruz de camarín, que también fue una recuperación de este año, que recupera la primitiva cruz que tenía el Señor aquí en las fotos antiguas de Quijano, en esta capilla, y con el conjunto de potencias, corona y inrino que actualmente pues, suele usar para salir cada miércoles santo. A su izquierda, la Virgen del Mayor Dolor, que también es una imagen bastante interesante. La Virgen del Mayor Dolor mide 1,35 m y también está realizada en madera de pino, tallada solamente en cabeza y mano. Es de autor anónimo, también de procedencia genovesa, pero la Virgen no aparece documentada como que la done Quintanilla. Entonces ahí está una incógnita sobre cómo llega a la capilla. Es verdad que hay una persona de la que no hemos hablado, que fue un gran promotor de este templo, posteriormente a su edificación. La hermandad se funda, como hemos dicho, en 1784, con la iglesia ya edificada, y, pues bueno, tiene un pequeño periodo de actividad y desaparece. Pero aquí llega un personaje, a finales del siglo XVIII, en 1798, 1799, que es un fraile mercedario, que viene de Jerez, que es Fray Cayetano Quijada, que va a ser nombrado capellán de este templo y va a estar aquí prácticamente pues, unos 20 años aproximadamente. Es más, precisamente el retablo de San José, si mal no recuerdo, se encuentra, la hornacina que se encuentra en la parte trasera presenta el escudo mercedario, que refleja esa presencia de frailes mercedarios que hubo aquí en esta capilla. Y Fray Cayetano Quijada va a ser una persona que va a dotar de culto, de solemnidad a este templo. Va a ser, o posiblemente sea, con el que se cambien los retablos primitivos de estuco, estos retablos de hornacina, y se traigan los retablos de madera, que vemos actualmente, que tuvieron también su reforma posteriormente, de la que se aprovecharon también elementos de la Capilla de la Salud, que cerró en su momento para traerse aquí madera, se trajeron losas, se trajeron muchos elementos para reformar este templo. Pues Cayetano Quijada viene aquí y parece ser que el altar mayor en su momento, pues solo se encontraba la imagen del Señor. Entonces ahí entra la incógnita de que si las imágenes del San Juan y de la Virgen vienen con Cayetano Quijada, vienen en un momento entre medio. Lo que sí sabemos es que cuando el retablo mayor ya se encuentra aquí en el siglo XIX, ya está hecho para las 3 imágenes, con lo cual sabemos ya que las imágenes desde la segunda década del siglo XIX ya se encuentran persiguiendo las 3 esta capilla. Lo que sí podemos decir que es de estilo genovés la Virgen, presenta pelo tallado, con recogido, algo habitual también, ¿no?, en las imágenes genovesas.
Y que, bueno, la Virgen ha sufrido intervenciones que la han alterado bastante con el tiempo, en la policromía, en algunas partes de la fisonomía de la cara, pero que, bueno, que a fin de cuentas, sí, como he dicho, pues nos acercan a que sea una obra genovesa, cercana, pues bueno, a muchos escultores que en ese momento trabajaban aquí en Cádiz, como Bácaro, como Galeano, que, bueno, que fueron personas que trabajaron para esta zona y que además tenían vínculos con San Fernando. La imagen de San Juan Evangelista sí parece ser que tiene algo más de luz sobre la misma. Es una imagen que mide 1,41 m. También, bueno, está tallada en cabeza, manos y piernas, de estilo genovés. Y esta imagen sí también ha sufrido modificaciones, pero comparte rasgos estilísticos con otras tallas de la ciudad. Y se le atribuye, entre otras atribuciones, a Jacome Bácaro, al que también se le atribuye, entre otras imágenes, la Virgen de Gracia y Esperanza del Huerto. Comparte sobre todo rasgos en la forma de las manos y también en los rasgos de la boca y parte de la nariz. Estamos hablando también de las fotografías antiguas, antes de las intervenciones. El conjunto, como podéis ver, pues bueno, preside al fin de cuentas esta capilla y supone ese elemento centralizador en torno al cual se articula la hermandad. Una hermandad que, bueno, que a pesar de haberse fundado en el siglo XVIII, desaparece en el XIX tras varias reorganizaciones y ya vuelve a tomar fuerza a finales del siglo XIX, en 1891, cuando ya se reorganiza definitivamente, hasta nuestros días, pues bueno, dándole culto a estas imágenes y, bueno, sosteniendo pues esta capilla, que es un ejemplo de los primeros ejemplos neoclásicos que tenemos en San Fernando, porque es anterior a la Pastora y es prácticamente anterior coetánea a la iglesia de la Carraca, con lo cual también, pues bueno, le da ese aire, ¿no?, diferente a la misma. Hoy en día, pues bueno, se sigue intentando recuperar un poco esa estética preconciliar que hemos dicho que tenía antiguamente, pero también siempre manteniendo ese carácter, ese estilo neoclásico que impera pues en todo el templo. Y hasta aquí lo que tenía yo que hablar. Si alguno tiene alguna pregunta, duda, cuestión, sugerencia. La cornisa, no se sabe exactamente cuándo se coloca, pero sí se sabe a ciencia cierta que ya estaba con las reformas posteriores. Porque este templo es verdad que tiene esa reforma que hemos dicho de 1865, es cuando se remodela los retablos, se hace el suelo de losas, pero después también tiene una intervención ya en 1908 en la que ya se habla de la cornisa, porque es cuando se interviene el tejado, que se estaba cayendo, y ya se habla de esta cornisa con los triglifos, bueno, con las metopas y con esos elementos, ¿no?, sencillos que presenta la misma. Prácticamente, bueno, lo que hemos dicho es eso, que son elementos que se han ido añadiendo, pero esa esencia, ¿no?, de este templo pues se mantiene, ¿no?, esa esencia de un templo del siglo XVIII, que a fin de cuentas pues también tiene esa particularidad aquí en la ciudad de San Fernando, este estilo tan peculiar, ¿no?, y tan propio de la Bahía de Cádiz, que es el neoclásico. Bueno, si no tienen nada más que preguntar, pues muchas gracias por su asistencia y espero que hayan disfrutado y que disfruten de este templo y de todo lo que lleva en su interior.